Muy bien, en este audiovisual vamos a hacer un breve repaso sobre el cálculo o cómo se calculan las prestaciones diarias, es decir, cómo es la ecuación matemática a partir de la cual se calculan las prestaciones dinerarias. En un anterior audiovisual hablamos de un primer problema que es el cálculo del ingreso básico mensual. Muy bien, la fórmula matemática para los accidentes o las enfermedades inculpables son exactamente iguales. Vamos a hacer rápidamente un primer desarrollo de la misma. Y después vamos a ver qué pasa con la tasa de interés. Ingreso básico mensual, ya en otro audiovisual dijimos cómo se calcula. Una vez que yo obtengo el ingreso básico mensual, lo voy a multiplicar por el porcentaje de incapacidad que tiene el trabajador. Digamos, en esta primera explicación vamos a estar en incapacidad de 0,001 a 50%, que son el primer, digamos, el primer tramo del cálculo matemático. Fórmula que con el nuevo IBM tiene, digamos, es la que menos problemas presenta, aunque igual algún problema presenta. En un trabajo que está publicado en Microjuris hicimos la explicación de las tres maneras de calcular el interés y cuáles son las dificultades que ello plantea y cómo son los resultados matemáticos distintos que da en cada caso. Bien, entonces yo tengo el ingreso básico mensual y lo multiplico por el índice de incapacidad. Para que se entienda, para hacer un cálculo sencillo, si yo tengo 35.000 pesos de ingreso básico mensual, una vez que hice toda la fórmula de actualización, tengo un 10% de incapacidad, me da 3.500 pesos. Tendría que haber hecho 3.000 para que me salga más fácil. Bien, eso lo multiplico luego por 53, que no me pidan que rápidamente haga la fórmula de cuánto da. Esto se multiplica por 53 y el resultado se multiplica por un factor de corrección. El factor de corrección surge de dividir 65 por la edad del trabajador a la fecha del accidente o primera manifestación invalidante. Si el trabajador tenía el día del accidente 34 años, es 65 dividido 34. Pero es la edad que tenía. Si 10 días después cumplía 35, no nos interesa, que el divisor es 34. ¿Por qué? Porque es la fecha, digamos, la edad que él tenía en el momento en que se produce la primera manifestación invalidante o el accidente. Y ese factor de corrección se multiplica, como dije, IBM por porcentaje de incapacidad por 53, por factor de corrección me da el valor de la incapacidad. Ese monto debe compararse con un mínimo indemnizatorio que está previsto en la ley. Y esto requiere una aclaración porque ya la doctrina de la Corte Federal ha sido extremadamente claro en cómo funciona el RIPTE en el sistema. Este valor no se ajusta por RIPTE, ni por nada. Este es el valor matemático. El problema que debe ser confrontado con el ingreso, el piso indemnizatorio. Ustedes tienen que consultar, semestralmente se publican cuáles son los mínimos indemnizatorios conforme cada uno de los supuestos. Estimo que en la base de datos de la editorial esto se encuentra, de manera que ustedes pueden consultar. Ustedes tienen que consultar el mínimo que estaba vigente al momento de ocurrencia del hecho. Es decir, si el hecho ocurrió en agosto del 2018, ustedes se tienen que fijar cuál es el mínimo vigente en agosto del 2018. Si ocurrió en julio del 2018, y lo hago a propósito, la diferencia entre agosto y julio es el mismo valor. Si ocurrió en febrero del 2018, ustedes se tienen que fijar porque seguramente van a encontrar que el mínimo es distinto porque cambia a partir del 1 de marzo. Entonces, digamos, porque son por semestres. Entonces, ustedes tienen que fijar cuál es el mínimo que estaba vigente al momento de ocurrencia del accidente. Y luego dice,
no pedí que me traigan los valores del mínimo, así que voy a poner un valor hipotético, dispénsenme el error. Supongamos que el mínimo fuera 1.500.000 pesos y tengo un 10% de incapacidad. Esto significa que la indemnización no puede ser inferior a 150.000 pesos. Si esta operación aritmética me dio menos de 150.000 pesos, yo tengo que aplicar 150.000 pesos. Si me dio más de 150.000 pesos, yo tengo que aplicar el valor de lo que me dio la operación aritmética. ¿Qué problema se produce? Después vamos a ir al problema del 20% que está después. ¿Qué problema se me produce con la tasa de interés? Dicen que en matemática el orden de los factores no altera el producto, es cierto, pero acá tiene consecuencias. ¿Por qué tiene consecuencias? Porque el que redactó la ley de la modificación, la 27348, que modificó el artículo 12 de la ley de riesgo, vamos a suponer que lo hizo involuntariamente y que esto no es un error, que esto es un error, porque si no fuera un error, está rayando en lo perverso, pero vamos a suponer que es un error. Como estoy en la editorial y yo utilizo otros, en las clases utilizo otros calificativos, pero acá nos vamos a quedar en ese calificativo. Muy bien, a mí me dice que yo tengo que al IBM aplicarle la tasa promedio activa Banco Nación. Si yo aplico literalmente lo que dice el artículo, yo tomé el IBM, que dijimos que era 35.000 pesos, le aplico la tasa de interés hasta la fecha de liquidación, vamos a suponer que la tasa de interés acumulada es de un 30%, y entonces yo a la ecuación matemática le agrego el valor del 30% de los 35.000 pesos, que serían 10.500 pesos. Esta es la interpretación literal que han utilizado, digamos, que surge de la ley. La interpretación de la ley, porque la ley dice que el IBM generará un interés y dice que solamente se capitaliza el interés en el caso de mora del deudor, de manera tal que no habiendo mora, que es lo que nosotros estamos calculando, este interés no se capitaliza. ¿Qué están haciendo las aseguradoras de riesgo de trabajo? Están capitalizando este interés en la operación matemática. Entonces, a los 35.000 pesos le suman, en el ejemplo que dimos, 10.500 pesos, 45.500, y este es el IBM que calculan. Esto es lo que está ocurriendo hoy en el mercado. Entonces, un operador del sistema me dijo, el orden de los factores no altera el producto, de manera tal que si yo pongo el interés en la base de cálculo y hago todo el desarrollo, me da lo mismo. Sí y no. Y voy a explicar por qué sí y no. Porque si yo hago esto, cuando yo llego ahí y lo confronto con el mínimo indemnizatorio que yo planteé con anterioridad, yo el mínimo lo estoy confrontando con el interés puesto dentro de la fórmula matemática. Con lo cual, digamos, en la práctica ya no es un mínimo del ingreso, sino que es el mínimo con el interés. Con lo cual, claramente, ahí hay una distorsión de carácter operativo. Espero ser claro en lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si yo hice la operación matemática y yo a incapacidad con 35.000 lo comparo con el mínimo, yo acá voy a tener un resultado que comparo con el mínimo. Si yo lo hago con 45.500, iba a subir de manera tal que cuando yo lo confronto con el mínimo, lo voy a confrontar con un mínimo que incluye el interés, con lo cual los salarios, el mínimo está para los salarios bajos van a tener menos posibilidades de ser corregidos por el mínimo. Esta es la primera observación que yo tengo para hacer, que claramente, aun cuando el orden de los factores no altera el producto, es cierto que el resultado final acá me da igual, pero yo tengo un problema con el mínimo que confronto. De manera tal que ahí hay por lo menos hay una situación que claramente perjudica al trabajador. Porque, ¿qué tendría que haber dicho la ley? Tendría que haber dicho que ahí
que yo confronto con el mínimo, le aplico el interés, es decir, al final de la ecuación matemática yo aplico el interés. Pero no es lo que está diciendo la ley, y esta idea de que el orden de los factores no altera el producto, claramente, como espero haberlo demostrado, es error. El segundo problema que tenemos, o el segundo tema sobre el que hay que abordar, es que se prevé, una vez que yo I igual o mayor a mínimo, indemnización definitiva, digamos, a esto se le agrega un 20%. En todos los casos, no. Cuando el accidente es in itinere, no se agrega el 20%. Bien, durante mucho tiempo se decretaron inconstitucionalidades. La Sala Séptima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dijo que la norma no era clara. Disculpen, yo nunca me acuerdo los nombres de los fallos, no los memorizo, pero Páez Alfonso Matilde es un fallo que está comentado acá en la editorial, yo lo comenté y creo que hay algún otro comentario. La Corte Federal dijo, señores, acá no hay ninguna inconstitucionalidad, acá no hay ninguna cosa rara, si el accidente es in itinere, no se calcula este 20% adicional. Es decir, si el accidente es in itinere, aquí termina la ecuación matemática. Si es un accidente de trabajo, a la ecuación matemática se le agrega el 20%. Muy bien. Ahora nosotros tenemos, después de esta primera fórmula, tenemos las fórmulas que tienen prestaciones de pago único adicionales. Las prestaciones de pago único adicionales se corrigen por Richter. ¿Cuál es el valor que ustedes van a aplicar a las prestaciones de pago único? La que esté vigente en el semestre de ocurrencia del hecho o primera manifestación invalidante. ¿Cómo me entero? De la misma manera que me entero con el mínimo. O googlean y lo encuentran como pueden en algún lado, o consultan la base de datos de la editorial que tiene perfectamente identificado cada semestre y les dice cómo resolver la cuestión y les facilita el acceso a la información. Bien, entonces acá, ¿cómo es la fórmula matemática? Es ingreso básico mensual por porcentaje de incapacidad, por 53, por factor de corrección, es I más prestación de pago único, ya se me corrió el pizarrón, voy a tratar y a esto le agrego 20%. Esto del 20% lo agregó el decreto 472. Primera aclaración muy interesante, que no he visto jurisprudencia ni trabajo sobre esto. La norma original de la 24.557 no decía, cuando el trabajador, este ejemplo que estoy dando, lo que voy a dar ahora es un trabajador que está entre el 50% y el 66% de incapacidad, que es el primer tramo, que es la que tiene la dificultad. En la fórmula original no aparecía porcentaje, era IBM por 53 por factor de corrección, porque ahí era el tema de la renta, eso iba a una FJQ que pagaba una renta. En la ley nunca se corrigió eso. Cuando se sanciona la 26773, se dicta el decreto reglamentario 472 bastante tiempo después, y ahí el decreto dice que en este caso, en el tramo de las incapacidades que van del 50% al 66%, se aplica esta ecuación matemática, es decir, se calcula IBM por porcentaje de incapacidad. Ustedes comprenderán que ahí se puede plantear claramente una inconstitucionalidad en cuanto a que un decreto reglamentario no puede modificar una ley. En la práctica, este es el sistema operativo que se está utilizando. Muy bien. Y ahora vuelvo al problema. El ejemplo sería el mismo. Yo tengo 35, vamos a poner 30.000 pesos porque así me resulta más fácil. Tengo 30.000 pesos de ingreso básico mensual. Tengo un 50% de incapacidad, vamos a poner un 60% para que quede claro el ejemplo, ¿sí? Por lo tanto me da 18.000,
18.000 lo multiplico por 53 y lo multiplico por el factor de corrección. Ahí llego ahí. Y tiene que ser igual o mayor al mínimo indemnizatorio del que hablamos anteriormente. Primer tema. Ustedes se darán cuenta que acá aparece exactamente el mismo problema. Si yo al IBM le pongo el interés en la base, me aparece la misma dificultad. Con un agregado mayor, y es que a mayor grado de incapacidad, la diferencia es mucho mayor, con lo cual a mayor grado de incapacidad, mayor perjuicio para el trabajador. Bien, en este caso también yo voy a ver cuál es el mínimo previsto para ese semestre y lo multiplico por el grado de incapacidad para saber cuál es indemnización mínima. De los dos montos tomo el mayor. A ese monto mayor le agrego el 20% y me da incapacidad total. Pregunta del $1.000.000 que está en el trabajo que escribí para la editorial. ¿Y el interés sobre la prestación de pago único? Porque si yo pongo el interés en el ingreso básico mensual, cuando yo hago la ecuación matemática, la prestación de pago único no tiene interés. Con lo cual hay dos posibilidades. O ustedes piden, o no tiene interés, o ustedes tendrían que pedir que una vez que se hace la ecuación matemática, previo a agregar el 20%, el juez ordene fijar una tasa sobre la prestación de pago único. Si no, la prestación de pago único no tendría ningún interés, porque el 20% yo lo agrego al final en la suma de la prestación de pago único y monto mínimo indemnizatorio, conforme dice el decreto 472. Y a ver, estamos en Argentina, si pasó un año entre la ocurrencia del hecho y la liquidación, porque el trabajador tuvo que hacer su terapia de restablecimiento y luego tuvo que hacer el trámite ante la comisión médica, y supongamos que el trámite ante la comisión médica duró menos de los 60 días hábiles administrativos que supone que va a durar según la ley. De cualquier manera, supongamos que pasó un año, con lo cual en un año esa prestación de pago único tuvo una merma, digamos, en términos reales, que está en el orden del 30, 40, 25%, de acuerdo a cuál sea el grado, el periodo de inflación que hay en Argentina. Como digo siempre, el problema en Argentina, lo que produce distorsión es la inflación. Estos argumentos, si lo escuchara un profesor alemán, no entendería por qué uno se rompe tanto la cabeza con el interés, porque en definitiva la diferencia sería mínima, y si la prestación de pago único no tiene interés, 2% de interés no le cambia la vida a nadie. Acá en Argentina es muy importante. Acá en Argentina es extremadamente importante. Y entonces, claramente, se produce esta dificultad, en el sentido de que ¿dónde ponemos el interés? Espero haber sido claro ya anteriormente, ahora es lo mismo, y dónde aparecen las distorsiones. La primera distorsión tiene que ver con el ingreso mínimo, que digamos, la comparación de los dos mínimos, y el segundo, la segunda dificultad se produce con que la prestación de pago único no tiene interés. Bien, más del 66% se considera incapacidad total. Aquí la fórmula matemática, ahí, digamos, cuando se supera el 66%, en realidad tenemos dos fórmulas matemáticas, cuando tiene gran invalidez y cuando no tiene gran invalidez. En realidad, lo que nos interesa a los efectos del curso, porque ustedes pueden consultar, hay trabajos de prestaciones itinerarias acá en la editorial, y que ustedes pueden consultar para ver cómo funciona el tema de la gran invalidez. La gran invalidez no tiene un valor adicional de cálculo, así que no nos preocupa. Lo que tienen son prestaciones adicionales, pero no para la fórmula matemática. Entonces, la fórmula matemática, en caso de muerte, gran invalidez o incapacidad total, es exactamente igual. Lo que van a cambiar, por ejemplo, son los valores de las prestaciones de pago único. Pero la fórmula es la misma. Ingreso básico mensual por 53, acá desaparece de la ecuación porcentaje de incapacidad, por factor de corrección. Eso me da indemnización. Esta tiene que ser igual o mayor a indemnización mínima, que aparece en el decreto como ya expliqué. De los dos valores
tomo el mayor y a esto le agrego la prestación de pago único y eventualmente, si no es sin itinere, le agrego el 20% más. Todas las observaciones que hice en relación a la tasa de interés sigue igual. Insisto, en la medida en que los valores son mayores, la distorsión de la aplicación de la tasa de interés sobre el ingreso básico mensual, aún capitalizándolo, que no es lo que dice la ley, igual produce una fuerte distorsión en detrimento del trabajador. Sinceramente, no he visto, más allá del trabajo que hicimos nosotros acá para la editorial, no he visto mucho trabajo ni doctrinario, ni tampoco he visto jurisprudencia que traten el tema. Parecería que fuera una cuestión secundaria cuando en realidad no lo es, y la ley tendría que haber dicho que al final de la ecuación se le aplique la tasa de interés que corresponde. Muy bien, digamos, como el objetivo de la clase era simplemente el cálculo de la ecuación matemática, las variantes que hay con el ingreso básico mensual o no, con la gran invalidez, que es una prestación dineraria adicional que se corrige, de 2.000 pesos, que se corrige, que también si no me equivoco, en la base de datos de la editorial está el valor corregido, con lo cual ustedes van a tener acceso a la información. Pero digamos, no hace a la ecuación matemática, porque lo que se predice es una prestación adicional mensual, no hace a la ecuación matemática en sí. Muy bien, dentro de la prestación que ustedes están haciendo, siempre van a tener que tener un último tema que tienen que analizar. Cuando ustedes calculan el 20% sobre la ecuación matemática, en estos casos en los cuales estamos hablando de incapacidad total, gran invalidez implica incapacidad total o muerte, la ley establece que este 20% que ustedes van a calcular al final, autónomamente, tiene que ser igual o mayor a 70.000 pesos ajustado por RITE. Bueno, ¿cómo van a saber? Consultan la base editorial, buscan el semestre donde ustedes se encuentran, donde ocurrió el hecho, primera manifestación invalidante, y allí ven cuál es el valor ajustado por RITE de esos 70.000 pesos. Si el 20% de esta fórmula matemática le da menos del piso, se aplica el piso. Si le da más, se aplica el valor mayor. Bueno, espero que les haya servido la explicación y que, por supuesto, tienen a disposición todo el material sobre esta cuestión.